Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos este avance informativo porque el juez envía a prisión provisional comunicada y sin fianza a Santos Cerdán, al número 3 del Partido Socialista, ex número 3, ex secretario de organización del PSOE. Esta mañana Santos Cerdán ha acudido al Supremo para declarar. Esta es la imagen en directo de la puerta del Supremo, donde estamos pendientes de la salida de Santos Cerdán. Como decimos, esta mañana ha acudido a declarar, ha declarado... Pedro, lo que sabíamos que iba a decir y lo que ha defendido Santos Cerdán, porque esto es lo que ha dicho dentro, que las pruebas no son válidas, que el contrato nunca se elevó a escritura pública, ese contrato que le implicaba, pero que no fue registrado ante notario, no fue registrado ante registro y que por tanto no era válido. Todo eso, Pedro, el juez y el fiscal parecen ahora mismo disparar sobre ello, tirarlo por tierra. Sí, como decíamos antes, Javier, las contestaciones que ha dado Santos Cerdán no han gustado para nada a Fiscalía Anticorrupción, de ahí ese salto cualitativo, de ahí ese pedir esa prisión provisional. Santos Cerdán ha cumplido con el guión previsto, ha negado cualquier enriquecimiento personal, niega esa participación en esos audios, de los cuales además va a presentar y va a pedir que se haga una pericial, pero además también... Esto es una trama organizada por la oposición. Ha asegurado que a él le persiguen por haber negociado con el PNV y con Bildu la investidura de Pedro Sánchez, que esos audios están descontextualizados y que el siguiente al por qué van a ir ha asegurado Santos Cerdán en su declaración que será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la implicación y por la participación en las negociaciones de la pasada legislatura. Eso es lo que ha dicho Pedro ante el juez, esa es la declaración. Lo que él dice es, aquí hay una intencionalidad política. Sí, ha venido a decir casi que esto no es una causa judicial, sino que es una causa política, que van a por él por el papel relevante que obtuvo durante las negociaciones al finalizar tras las elecciones del año 2023, en las que se consiguió tras esas negociaciones revalidar la presidencia del gobierno por parte de Pedro Sánchez. Ha asegurado que a él le han investigado y le están imputando por haber negociado con Bildu, y ha asegurado que al próximo a por el que van a ir será Félix Bolaños, el actual ministro de Justicia, por las negociaciones que mantuvo con Junts. Además, ha vuelto a decir efectivamente que esos audios están descontextualizados, que no son veraces, y va a pedir una prueba pericial para que se certifique la veracidad de esos audios. Carlota Guindal está a la puerta del Tribunal Supremo. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Carlota, estábamos hoy pendientes de esto, cautelares, y ahora mismo lo que parece es que si Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional sin fianza, ¿el juez va a conceder prisión incondicional sin fianza? A ver, cuando lo pide la Fiscalía no es lo mismo que cuando lo piden las acusaciones, con lo cual yo creo que hay una alta probabilidad, es verdad que no es 100% seguro, pero creo que hay una alta probabilidad de que pudiera enviarle a prisión, sí. Carlota, aquí Luzón y el juez, los dos han ido muy de la mano en todo esto. Sí, es verdad que tanto, porque además es el fiscal jefe de anticorrupción, digamos que es uno de los máximos representantes de la Fiscalía, con el juez, con Leopoldo Puente, han ido muy de la mano y se ha ido haciendo, uno ha pedido y el otro ha acordado. Así que es verdad que yo creo que sí que hay muchas probabilidades. También es verdad que una prisión incondicional hay que fundamentarla bien, pero en estas cosas, de hecho, más o menos se suele tantear y la Fiscalía no lo suele solicitar si no sabe que tiene un alto porcentaje de que el juez lo vaya a acordar. Carlota, llama la atención la diferencia. Ábalos entró y salió, Koldo entró y salió, los dos con retirada de pasaporte, los dos con 15 días de comparecencia periódica, pero entraron por una puerta y salieron por la otra. Carlota, este no es el caso, aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué esa diferencia? Yo es lo que estamos intentando ahora. Es verdad que como las declaraciones son a puerta cerrada, los periodistas tenemos que ir poco a poco enterándonos de lo que ha ocurrido. Yo creo que eso es lo que estamos intentando ahora averiguar, cuál es la diferencia, qué es lo que ha pasado entre Santos Cerdán y Ábalos. Una de las justificaciones que da el fiscal es el alto riesgo de destrucción de pruebas. Tenemos que recordar que a Santos Cerdán no se le ha registrado su domicilio, cosa que sí ha ocurrido en el caso de Ábalos o de Koldo García. Esto puede ser un argumento, el que ahora mismo en
en manos de Santos Cerdán hay todavía mucha documentación que puede destruir. Se podía haber hecho un registro previamente, pero lo cierto es que no se ha hecho el registro y ahora se considera que hay un alto riesgo de que pueda destruir pruebas. Eso, y que el fiscal además cree que también hay un riesgo de que se pueda huir del país. Fiscal anticorrupción, el fiscal jefe Alejandro Luzón, ve riesgo de destrucción de pruebas y ve riesgo de fuga. Por eso pide esta medida cautelar tan extrema que no interpuso ni a Ábalos ni a Koldo. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos viendo la imagen en directo y estamos diciendo el juez y el fiscal en todo esto han ido siempre de la mano. La Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional, sin fianza y dice hay riesgo de destrucción de pruebas y hay riesgo de fuga. Magistrada, en su experiencia, ¿vamos camino de prisión improvisional, de prisión sin fianza? Pues la verdad es que aunque veo que todo el mundo está defendiendo, y es lógico, que digamos es bastante regla general que cuando un ministerio fiscal, no las acusaciones particulares o populares, piden prisión, los jueces de instrucción solemos valorar esta postura jurídica como la más adecuada. Sin embargo, yo no descarto que el magistrado Puente decida otra cosa, porque me parece parcialmente incompatible. Yo misma hablé allí de riesgo de destrucción de pruebas más que de fuga y es verdad que en algunos casos hay gente que dice no, yo tengo un arraigo familiar, laboral, económico. Claro, tu arraigo en A, no sabemos cuál es tu arraigo en B o dónde puedes tener lo que va por debajo, ¿no?, de la corrupción. Pero sin embargo el propio Leopoldo Puente, recordemos que desestimó la entrada de registro en el domicilio de Santos Cerdán, incluso en su despacho, diciendo que había pasado tanto tiempo que no creía ya que fuera eficaz para evitar la destrucción de pruebas, con lo cual yo sí creo que no está pendiente del auto de entrada y registro porque él mismo lo denegó y me extraña un poco que, salvo que claro, que conozca cosas que los demás no podemos ahora mismo valorar, y yo ahí pediría un poco de prudencia, ¿no? A mí me han tratado de demostrar arraigo gente que yo sabía por las escuchas pues que tenía una doble familia o todo el dinero fuera de España. Entonces claro, pues dices, bueno, esto es lo que se sabe. Pero usted está diciendo, magistrada, si yo la sigo y la entiendo, que lo primero debiera ser el registro y lo siguiente esa prisión incondicional. No puede ser al revés, no puede ser prisión incondicional y después registro con él presente en la casa, porque eso es obligatorio, bueno, pero es ¿el orden no puede ser este? Podría ser, pero es muy extraño porque ya lo ha denegado. Yo creo que no va a suceder esto, que la entrada de registro ya se ha desestimado con carácter definitivo y que es que entonces decir ahora que puede estar destruyendo pruebas o haber riesgo de esta destrucción o manipulación de pruebas, que efectivamente, conforme al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una de las causas más comunes junto al riesgo de fuga y de asegurar la presencia en juicio, de acordar prisión provisional, pero esta es una medida muy grave, muy limitativa, evidentemente, de derechos fundamentales y a mí sí me llamaría la atención la diferencia de trato respecto de Ábalos y Koldo, con lo cual sí entiendo, como dije allí, que estaría más bien relacionada con las pruebas, pero también es cierto que no podemos dejar de valorar que el propio magistrado, ante la petición de que registrara, dijo que no, que ya había transcurrido el tiempo suficiente. Otra cosa es que parece, y lo ha dicho ya expresamente en la resolución, no es que yo tenga otra información, que del análisis de todo el material incautado, sí que es verdad que está más avanzado respecto de los dos primeros que llevan imputados ya desde 2023, etcétera, que respecto de Santos Cerdán, que están en pleno análisis de pruebas, y lo que comentábamos, que incluso puede haber testigos que tú no sabes que son testigos o documentos que explicar que tú no sabes todavía que están en manos de la policía judicial o del magistrado instructor. O sea, magistrada, para seguirlo yo y para que nos siga la audiencia, el tiempo está jugando en contra de Santos Cerdán. Santos Cerdán lleva viviendo esto 18 días, solo 18 días. Parece que ha pasado una eternidad, pero desde el auto hasta hoy solo han pasado 18 días, prácticamente 2 semanas y media. Victoria Rosell,
valórenos esto. ¿Qué significa esa última palabra? ¿Qué significa esto? Sí, en garantía de los derechos de defensa siempre se da al acusado o al investigado o a la defensa la última palabra. Esto es al revés de lo que vemos en las películas americanas, ¿no? Entonces, siempre se considera, ya lo dijimos aquí un día, que quien alega el último alega mejor. Pues efectivamente, cuando ya conoces todas las preguntas que te han hecho, la mayoría de los magistrados preguntamos al acusado si quiere añadir algo más en su defensa. Y además todavía quedaría una comparecencia en la que Luzón o la persona que él haya delegado de la Fiscalía Anticorrupción pide esa medida de prisión provisional y dice las causas después del interrogatorio y todavía ahí puede alegar precisamente sobre el riesgo de fuga, el de destrucción de pruebas, el de reiteración delictiva, bueno, en otros casos de atentar contra la víctima, que son las causas de prisión provisional, que insisto en que hay que fundamentarlas muy bien conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a nuestra ley de enjuiciamiento criminal para privar de libertad preventivamente a alguien. Tiene que ser una razón muy poderosa y a veces no seguimos las peticiones del Ministerio Fiscal. Todavía falta la última palabra real, no es la del acusado, es la del juez. Antón Losada, leíamos al Partido Popular, decíamos exageración o no. Partido Socialista, o lo que fue el Partido Socialista, Santos Cerdán ya no lo es, está expulsado, ha perdido hasta el acta de afiliado, pero la política está siendo también la gran exageración, la gran excusa, el gran burladero. Esto es una causa política. Bueno, yo creo que Santos Cerdán lo que aprovecha es el viento de cola que deja la semana pasada y esa delirante exposición razonada enviada por el juez Peinado al Tribunal Supremo para intentar empapelar a Félix Bolaños por un delito por un delito de falso testimonio, inventándose otra vez, y van tres, lo voy a repetir 3 veces, que el juez Peinado en su instrucción manipula las declaraciones de testigos para hacerles incurrir en contradicciones que solo existen en su imaginación y a partir de ahí poder imputarlos y poder empapelarlos. Sabe que viene un viento de cola que hace muy creíble el discurso de la persecución política, el discurso del lawfare, el discurso de que se está persiguiendo a este gobierno y a este gobierno progresista. Yo creo que intenta atrapar el viento de cola que deja a favor del gobierno y a favor de Félix Bolaños los acontecimientos de la semana pasada. Insisto, esa delirante explicación razonada del juez Peinado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el viento de cola dura lo que dura y en este caso, en el caso de Félix Bolaños, estamos hablando de algo que tiene poca conexión con la corrupción, estamos hablando de falso testimonio, aquí estamos hablando de un caso de corrupción. Interesante lo que está diciendo Antón Losada. Está prediciendo el pasado, está diciendo Félix Bolaños es el siguiente porque Félix Bolaños fue señalado por el juez Peinado, está prediciendo el pasado. Santaolalla, Alberto. Lo que hay que hacer es quitar este ruido para hablar del fondo. O sea, ¿qué hay aquí que preocupa tanto que salga a la luz? Porque todo lo demás es humo y ruido. ¿Y qué hay? Pues mira, podemos empezar por el pendrive que ha entregado Leire. Yo no sé lo que ha puesto ahí, porque lo ha hecho ella. Sabéis que participamos en una investigación conjunta desde hace 6 años, pero sí os voy a dar 2 datos. Ese pendrive ha ido a la Fiscalía Anticorrupción. Hace 4 años, más o menos, quizá 5, ya ni me acuerdo, tuvimos una reunión en la Fiscalía Anticorrupción. El abogado Gravao, el ilustre Jacobo, otro abogado mío, yo me quedé en la puerta y dentro estaba el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, los 2 fiscales de la causa Tándem, la de causa de Villarejo. Íbamos a ofrecerles, que ya los había conseguido yo, una parte importante, no voy a decir, digamos el primer avance importante de documentación desencriptada de la causa Tándem que nosotros habíamos conseguido. Y además le ofrecíamos nuestros servicios tecnológicos de forma gratuita para desencriptar el resto de la información.
¿Sabes lo que nos contestó? Que no le interesaba. Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Alejandro Luzón. Y lo digo aquí, o sea, para que lo escuche toda España. O sea, ese pendrive que ha llegado hoy, en parte, debía haber llegado hace 4 años. ¿Vale? Eso uno. Y dos, después de aquello, yo soy uno de los perjudicados de esa causa. Pues en la Policía Patriótica de Villarejo. De la Policía Patriótica soy la víctima de la pieza 18 exactamente. En 4 años que llevo pidiendo una cita para que me reciba el señor Luzón, no me ha recibido, nunca.